Puedes tener mucho éxito, puedes tener muchos propósitos, pero si no eres feliz, la cosa está muy mala. Según tengo entendido, tu papá no quería que tú fueses actor. Si esos animales logran la felicidad y nosotros no, entonces ¿cómo es que nosotros somos los más evolucionados? ¿Cuál es el rol que tuvo tu abuela en tu crianza, en quién eres hoy? Así empezó todo el problema. Wow. Es decir, un extremo de sinceridad innecesario, ¿no? Alexis, presidente, te han gritado. ¿Presidente gritaron? Sí, esta gente te quiere mucho. Oye, pues, yo estuve ahora hace poco en Guatemala. Ajá. Y el presidente era un comediante. Así es. Era un comediante, así Sí. que dije, mira qué esperanza tengo. Mucha. Sí. Para los griegos, el político era la persona que le interesaba a los demás. Y el idiota era el que solo estaba interesado en sí mismo. Lo que pasa es que hoy en día muchos políticos son idiotas. ¿Y por qué se ha mezclado la política con la idiotez? Porque una inversión de términos. ¿Será porque se quemó la biblioteca de Alejandría, entonces se perdieron los conceptos? Y entonces al final no hemos entendido nada de lo que quisieron decir los que más sabían. Es verdad, Sí. es verdad. Yo decía fuera de cámaras, Sí. ¿verdad? Que la intención de estos programas es conversar. Ni Ok. siquiera yo quiero que se llame entrevista. Yo quiero que sea una conversación como así, en la sala de una casa, Claro. donde conozcamos más de Alexis, el personaje público, pero también más de Alexis, el privado, la Ok. persona. Porque tiene que haber algún área Sí. que nosotros no conocemos de tu vida, Mucha. más allá de tu genitalia. Obvio, ¿no? ¿Mi tú- genitalia? Sí, claro, porque eso nada más se lo muestras a la gente que está en tu vida íntima. Bueno, ¿Sí o no? tengo algunos momentos, ¿me entiendes? Sí, lo algunos, haces- sí, a los vecinos. Como los monos, como Sí, tu primo el como mono. los monos. Que ellos sí lo muestran todo. Por supuesto, y además eso es un detalle de generosidad. Cuando tú muestras los genitales públicamente, ya está diciendo a la gente, esto es lo que hay. ¿Compras o no? No engañas. No dices, no, porque yo tengo 20 centímetros. No, a ver, ¿me entiendes? No me engañes, dame lo que hay. Claro. Me encanta. Claro. Tu primo el mono. Sí. Y es una historia que tú te has vuelto como antropólogo de la evolución humana, ¿no? Bueno, un poco. Mira, yo llevaba mucho tiempo tratando de escribir un espectáculo con una unidad de concepto. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas en la vida, puedes tener mucho éxito, puedes tener muchos propósitos, pero si no eres feliz, la cosa está muy mala. Entonces yo quería escribir un espectáculo sobre la felicidad y empecé con el tema de la observación del tema de los animales, que para mí, en mi modesto criterio, los animales pueden tener un grado de felicidad que nosotros no tenemos porque no tienen conciencia del tiempo. Así es. Y como no saben que hay mañana ni hay ayer, solo viven en presente infinito. Totalmente. Entonces el animal no tiene preocupaciones, es decir, no tiene preocupaciones, ni quiere ser, no tiene propósito. Mi perro no dice, para el año que viene quisiera ser un perro A o un perro B. No, él es el perro que es y solo tiene las necesidades del momento. Y eso es un grado de felicidad inmenso. Entonces yo dije, si esos animales logran la felicidad y nosotros no, entonces ¿cómo es que nosotros somos los más evolucionados? O a lo mejor es que hemos desarrollado mucho la inteligencia de las matemáticas, la física y no la inteligencia emocional, que es tal vez la más importante de todas. Porque tú estudiaste termoenergética. Sí, y de hecho mi padre, para presumir, le Sí. decía a todo el mundo, no, mi hijo va a estudiar termoenergética nuclear. Él le puso nuclear para que pareciera más importante. Pero no era nuclear. No, que nuclear, era termoenergética. Lo que pasa es que en mi facultad había gente que estudiaba energética nuclear. Ah, Sí. Pero tu papá quería que tú estuvieras en ese grupo. Claro, en ese grupo, porque me faltaban 2 puntos para decir. ¿Verdad? Qué interesante porque el padre de Alexis Sí. ha sido en la historia de la comedia cubana un símbolo, Sí. una leyenda. Sí. Pero según tengo entendido, tu papá no quería que tú fueses actor. No. Mi papá había sufrido mucho. Porque la vida del actor es una vida complicada. Sí. Mi padre yo creo que fue ese cómico que no tuvo ese reconocimiento oficial. ¿Me entiendes? Pero Había- oye, más popular que él. popular en la gente, Sí. pero no oficialmente Ok. reconocido, como a lo mejor se reconoció a otros, que Sí, a Redondo sí. o a otros, pero a papi no fue un actor, porque mi papá no era lobista.
Mi papá no tenía habilidades sociales. Tenía habilidades sociales con la gente, pero mi papá no iba a las reuniones de los actores. Él era un raro. Sí, no hacía relaciones públicas. No hacía relaciones públicas. Y yo le decía, papi, tienes que estar allí, donde están los otros actores, donde está tu gente. Pero él lo que quería estar en el patio con los pollos y con el puerco. Y ese era el mundo de él, ¿me entiendes? Mi papá era un hombre demasiado campechano, demasiado simple y era un cómico natural. Él tenía una potencia, tenía una voz descomunal, tenía una gracia. Y todo eso él lo usaba de manera instintiva. No quería darle demasiada importancia a eso. ¿El humor llega a ti, tú crees que por tu padre o no necesariamente? Y tú siempre supiste que te gustaba, te atraía hacer reír a otros. Bueno, yo creo que el humor, debe ser algo que está en uno, que es una mirada, una manera de ver las cosas, un poco entre analítica y ridícula. Yo creo, sí, ¿no? Más o menos, porque analizas, pero no analizas como el filósofo. Analizas, pero como al revés. Y como lo analizas al revés, sorprendente, la gente se ríe, porque no espera ese punto de vista de la cosa. Creo que eso está en uno, pero mi padre es una influencia tremenda, porque yo de niño iba a ver todos los shows de mi padre, y entendía por qué este funcionaba y por qué este no funcionaba. Instintivamente veía el que tenía ritmo, el que no tenía ritmo, el que tenía inflexiones en la voz más graciosa. Todo eso lo aprendí observando, porque en la brigada artística de mi padre iban todos los grandes cómicos de Cuba. Te he escuchado hablar mucho de tu abuela como influencia en tu vida. Qué bella foto de tu abuela, América. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es? Y la mirada. La mirada, exacto. Wow. ¿Cuál es el rol que tuvo tu abuela en tu crianza, en quién eres hoy? Mi abuela me salvó la vida. ¿Sí? Sí, porque yo en mi infancia, yo vivía con mi mamá se había divorciado de mi padre era un loco. Entonces, sí, mi padre un día, según me contó una tía, una cosa monstruosa, ¿no? Porque mi papá era un irresponsable, era un feliz irresponsable, como un mono. Mi papá era un feliz irresponsable. Sí. Mi papá no estaba ni el futuro, ni el pasado, ni el presente. El presente. Y ese lo vivía a muerte. Y entonces mi padre estaba escribiendo un poema de amor. Me contó una tía, mi mamá nunca me lo contaba, dice que mi mamá le dijo, ¿qué estás escribiendo? ¿Es un poema de amor? Dice, ¿para mí? Dice, no es para ti. Así empezó todo el problema. Wow. Es decir, un extremo de sinceridad innecesario, ¿no? Creo yo que sí. Creo yo que sí. Al final uno lo agradece, porque fíjate, esas son las cosas de la vida. Bueno, sufres menos. Exacto. Al final uno lo agradece. ¿Tú agradecerías eso en tu vida? ¿Lo has hecho tú o te lo han hecho a ti? Es decir, preferiría el engaño. ¿De verdad? Preferiría que me dijeran eso a que me engañaran. Ah, eso es lo que digo. Claro. Preferiría esa honestidad extrema. Te mata en ese antes momento. del engaño. Pero es como un gran tortazo, pero no 150,000 golpes pequeños. Sí. ¿Me entiendes? Te dan un tortazo, te recuperas, pero no es que te están dando y cayendo todos los días, ¿no? Claro. Pero, claro, mi papá era un niño, entonces como era un muchacho, los niños, bueno, era un niño no, porque los niños mienten, mi papá era un bebé. Que eso sí no miente, ¿no? Y entonces mi papá era así, decía, prefiero ponerme rojo una vez que amarillo 100 veces, decía esas cosas. Wow. Me acuerdo que había una vez una reunión de todos los actores de Cuba, donde estaban evaluando a los actores, esa cosa loca que hicieron en Cuba, darle actor A, actor B, actor C. Bueno, los locutores también, a mí me evaluaron, yo tuve que ser locutor nivel A. Yo también. Era la aspiración, ¿no? Claro, yo también, bueno. Entonces en esa reunión estaban defendiendo los derechos de los actores, se paró un actor muy malo, y se paró y dijo, porque yo llevo 25 años aquí, no sé qué cosa, pero no era el símbolo que querían los actores que lo defendieran, porque el símbolo era malo, ¿me entiendes? Y mi papá se paró y dijo, y el mono lleva 40 años en la cepa y no es botánico. O sea que la honestidad extrema de tu padre. Bueno, a lo mejor tú has heredado parte de esto. Alexis, ¿te gustan los ascensores? ¿Los ascensores? Sí. Si no hay nadie que hace algo desagradable, sí. Porque hay gente que hace cosas feas. Bueno, ¿no? ¿alguna vez has hecho un elevator pitch? No. Ah, bueno, te va a tocar, que es lo mismo que presentar un proyecto, pero solamente en los escasos segundos que tú y esa persona están juntas en el elevador. Así que Elevator Pitch es un recurso comunicacional que trabaja la síntesis para resumir en muy pocas palabras una idea que apasione y que genere una reacción. A mí me ha pasado, así que en la próxima parte veremos cómo te va a ti en el elevador.